tardes. Soy Montserrat Elizabeth Rojas Herrera, del quinto semestre de Laboratorio Clínico en la materia de Banco de Sangre. El día de hoy le voy a presentar mi tema llamado transfusión sanguínea. Dentro de esta actividad, que fue la actividad 5, decidí tomar 3 temas o subtemas muy importantes dentro de la transfusión sanguínea, ya que considero que son temas que están muy ligados y que son muy importantes y son los pilares de la transfusión sanguínea. Principalmente le voy a hablar sobre la bioética en la medicina transfusional, seguido de aspectos médicos legales de la transfusión y por último la importancia de la hemovigilancia. Voy a tratar de hacerlo lo más general posible, pero muy descriptivo para que no sea tan tedioso, pero contenga la información necesaria para que el tema esté completo. Le voy a dar una pequeña introducción a este tema. Como sabemos, la medicina transfusional desempeña un papel fundamental en la práctica médica, al ser indispensable para salvar vidas en diversas situaciones clínicas. Sin embargo, su correcta ejecución requiere atender 3 ejes esenciales, como ya se lo había comentado. Los aspectos médicos legales que aseguran el cumplimiento de normas y derechos del paciente, la hemovigilancia, que establece sistemas de monitoreo para prevenir y gestionar eventos adversos, y la bioética, que guía las decisiones relacionadas con la donación y uso de sangre bajo principios de respeto, beneficencia y justicia. Este enfoque integral no solo optimiza la seguridad y eficacia del proceso, sino que también fortalece la confianza entre los pacientes, los profesionales de la salud y la sociedad. Y vamos a empezar con este último tema, que es la bioética. Pero ¿de qué nos habla la bioética? ¿De qué nos trata? ¿Qué nos dice? Bueno, pues la bioética en la medicina transfusional se enfrenta a importantes dilemas éticos relacionados con la donación y el uso de la sangre, así como la distribución de los recursos sanguíneos. En este contexto, se busca equilibrar la autonomía del paciente, quien tiene el derecho de decidir sobre su tratamiento, con los principios de beneficencia y justicia, que exigen proporcionar el mejor cuidado posible y distribuir los recursos de manera equitativa. La bioética es fundamental para tomar decisiones responsables y éticas en el manejo de las transfusiones, respetando los derechos humanos y el bienestar de los pacientes. Vamos a empezar con las particularidades de la bioética y algo que es principalmente o sumamente importante dentro de esto, que es la autonomía del paciente. Y es que la autonomía del paciente es un principio fundamental, ya que el paciente tiene derecho a decidir si acepta o rechaza una transfusión de sangre, y esta decisión debe ser respetada sí o sí, incluso si pone en riesgo su salud. La obtención del consentimiento informado es esencial para garantizar que el paciente comprenda los riesgos, beneficios y alternativas del procedimiento. Y de este último tema, que es el consentimiento informado, lo hablaremos en el siguiente. Investigación y ensayos clínicos. En la bioética de la medicina transfusional también se incluyen los aspectos relacionados con la investigación de nuevos productos sanguíneos o tratamientos de transfusión. Los ensayos clínicos deben cumplir con normas éticas estrictas, asegurando la seguridad de los participantes y el consentimiento informado, especialmente cuando se trata de nuevas tecnologías o tratamientos experimentales. Continuamos con algo que es sumamente importante, ya que tiende a pasar mucho, que son los aspectos culturales y religiosos. En la práctica transfusional, los valores culturales y religiosos juegan un papel importantísimo, como ocurre en comunidades que se oponen a la transfusión de sangre por razones de fe, y de este vamos a hablar un poquito más adelante, que es en el punto de transfusiones en situaciones especiales. La bioética debe abordar cómo respetar estas creencias sin comprometer el bienestar físico del paciente. Encontramos las transfusiones autólogas y donación voluntaria. ¿Cuál es cada uno? Bueno, pues las transfusiones autólogas son lo siguiente. Las donaciones voluntarias son las siguientes. Estas se valoran éticamente como un acto altruista, ya que contribuye a salvar vidas, ya que pues uno desde el fondo de su ser quiere donar sangre y pues es algo muy especial, algo muy bueno, ¿no? Entonces por eso se considera como una acción altruista. Y
se debe evaluar la equidad en el acceso a las donaciones y la seguridad de la sangre. Y dentro de las transfusiones autólogas es donde un paciente dona su propia sangre para su uso futuro. También tienen implicaciones bioéticas relacionadas con la seguridad y la autonomía en la toma de decisiones. Ahora sí, vamos a hablar sobre las transfusiones en situaciones especiales. Y es que la bioética se enfrenta a dilemas cuando se trata de transfusiones en niños, pacientes incapaces de tomar decisiones por sí mismos o en grupos religiosos que rechazan la transfusión de sangre, como los testigos de Jehová. En estos casos, se deben evaluar alternativas y respetar las creencias y derechos del paciente mientras se prioriza su bienestar. Algo muy importante dentro de la bioética, también tanto como la autonomía del paciente, es la confidencialidad. Y esta debe estar relacionada con ambos. Vamos con ello. Los datos relacionados con la transfusión sanguínea incluyen la información sobre la salud del paciente y la procedencia de la sangre. Deben ser tratados con estricta confidencialidad. Esto implica respetar la privacidad tanto del donante como del receptor de la sangre. Algo muy importante también encontramos lo que es la justicia distributiva. Y vamos a continuar con ello. La bioética también aborda la justicia en la distribución de recursos. La sangre es un recurso limitado y su distribución debe hacerse de manera equitativa. En situaciones de emergencia, como desastres o grandes cirugías, los médicos deben tomar decisiones sobre cómo asignar los recursos sanguíneos de manera justa y sin discriminación, que es lo más importante. Y por último tenemos los principios de beneficencia y no maleficencia. ¿Qué significa cada uno? Bueno, pues los principios de beneficencia, que es hacer el bien, y no maleficencia, que es no hacer daño, guían las decisiones médicas en las transfusiones sanguíneas. Los profesionales deben asegurarse de que la transfusión sea la mejor opción para la salud del paciente, sopesando los beneficios de salvar una vida o mejorar el estado de salud con los riesgos inherentes, como reacciones adversas o infecciones. Vamos a continuar con los aspectos médicos legales. Y vamos a continuar con ello de la siguiente manera. La transfusión sanguínea, siendo un procedimiento crucial en la medicina, está regulada por un conjunto de normativas que buscan asegurar la calidad y la seguridad en su ejecución. Los aspectos médicos legales abarcan temas como el consentimiento informado, la trazabilidad de los productos sanguíneos y la responsabilidad de los profesionales de la salud y la protección de los derechos del paciente. Estos aspectos son esenciales para prevenir conflictos legales y garantizar que las transfusiones se realicen dentro del marco de la legalidad. Vamos a hablar sobre sus particularidades y en ella encontramos 10 puntos que son sumamente importantes. Como ya se los había mencionado, en estas particularidades íbamos a hablar sobre el consentimiento informado. ¿Y qué es? Bueno, pues es un aspecto médico legal clave en la transfusión sanguínea. Antes de realizar una transfusión, es esencial que el médico informe al paciente sobre los riesgos, beneficios, alternativas y consecuencias de no recibirla. Este consentimiento, debe ser obtenido de manera voluntaria y sin coacción, asegurando que el paciente comprende toda la información relevante. Seguimos de la responsabilidad legal del profesional de la salud. Y sí, esto es muy importante para todos aquellos que son los que manejan este tema. Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad legal de asegurar que las transfusiones se realicen bajo normas de calidad y seguridad. En caso de que ocurra un error como la administración de sangre incompatible o una reacción adversa grave no gestionada adecuadamente, el médico y el hospital pueden ser responsables de daños y perjuicios por negligencia o mala práctica. Encontramos la trazabilidad de los productos sanguíneos. Uno de los aspectos legales más importantes en la transfusión sanguínea es la trazabilidad de los productos sanguíneos. Esto implica llevar un registro completo y preciso de la sangre donada, su almacenamiento, distribución y su transfusión al paciente. La trazabilidad asegura que cualquier problema relacionado con la sangre, como por ejemplo infecciones o reacciones adversas, pueda ser rastreado y gestionado rápidamente. Encontramos las normativas y regulaciones que es algo muy importante dentro de las particularidades médico-legales.
La transfusión de sangre está regulada por normativas nacionales e incluso internacionales que establecen los estándares de calidad, seguridad y gestión de la sangre. Por ejemplo, en muchos países existen leyes que exigen la acreditación de los bancos de sangre, la realización de pruebas de enfermedades infecciosas a los donantes y la verificación de la compatibilidad sanguínea antes de la transfusión. Algo muy importante que tenemos que tocar son los derechos del paciente. Y es que, en los aspectos médicos legales, es fundamental asegurar los derechos del paciente, que incluyen el derecho a rechazar una transfusión, incluso si se pone en riesgo su vida. Si un paciente decide rechazar la transfusión por razones religiosas o personales, los médicos deben respetar esta decisión, siempre que el paciente esté completamente informado de las consecuencias. En algunos casos, la ley establece procedimientos para manejar estos rechazos, garantizando que se tomen medidas adecuadas para evitar la negligencia. Transfusiones en menores o personas incapaces. Los aspectos médicos legales también son complejos cuando se trata de menores de edad o pacientes incapaces de tomar decisiones. En estos casos, el consentimiento debe ser proporcionado a los padres o tutores legales, pero los médicos también deben asegurarse de que se actúe en el mejor interés del paciente. En situaciones de urgencias, puede permitirse la transfusión sin consentimiento explícito si la vida del paciente está en peligro. Errores y reacciones adversas. Si ocurre un error durante la transfusión, como la transfusión de sangre incompatible o una reacción adversa grave, los aspectos médicos legales dictan cómo se debe manejar la situación. Los profesionales de la salud tienen la obligación de reportar estos incidentes a las autoridades competentes y el paciente tiene derecho a recibir una compensación si se determina que hubo negligencia o mala praxis. Encontramos los conflictos legales en caso de negligencia. Si una transfusión no se realiza de acuerdo con las normativas legales o si se omiten pruebas vitales como la compatibilidad sanguínea, puede haber consecuencias legales. Las víctimas de transfusiones mal gestionadas pueden presentar demandas por negligencia médica, lo que resalta la importancia de seguir los procedimientos y protocolos establecidos. La regulación sobre donación de sangre. Como ya habíamos hablado de ello, la sangre es un recurso muy limitado. Vamos a hablar sobre ello. Además de los procedimientos de transfusión, la ley también regula el proceso de donación de sangre. Esto incluye asegurar que los donantes sean adecuados para la donación, por ejemplo, verificando su salud y la ausencia de enfermedades infecciosas, y que la sangre sea manejada, procesada y almacenada de acuerdo con los estándares legales. Aspectos éticos y legales de transfusiones de sangre. Bueno, en situaciones excepcionales como cuando un paciente está inconsciente o en estado crítico y no puede dar su consentimiento para una transfusión, los médicos pueden estar legalmente autorizados a proceder si la transfusión es vital para salvar la vida del paciente. Sin embargo, siempre deben cumplir con los principios legales y éticos que garantizan la protección de los derechos del paciente. Por último, vamos a hablar sobre la importancia de la hemovigilancia, como ya se lo había comentado, es lo último, pero no lo menos importante. Y bueno, ¿qué es esto? Pues es un sistema que permite la vigilancia, vaya la redundancia, vigilancia continua de las transfusiones de sangre, con el fin de identificar, analizar y prevenir cualquier evento adverso relacionado. Este sistema es vital para mejorar la seguridad de los pacientes, ya que ayuda a detectar posibles complicaciones o reacciones, asegurando que los productos sanguíneos sean utilizados de forma óptima y conforme a los estándares de calidad. La hemovigilancia también permite una retroalimentación constante para mejorar los procesos y minimizar los riesgos asociados. Vamos a hablar sobre sus particularidades de la hemovigilancia. En primer lugar, tenemos prevención de reacciones adversas. Uno de los aspectos más importantes de la hemovigilancia es la detección y prevención de reacciones adversas a las transfusiones, tales como reacciones alérgicas, infecciones o errores en la compatibilidad sanguínea. Al realizar un seguimiento adecuado de las transfusiones, es posible identificar estos problemas de manera temprana y tomar medidas correctivas de inmediato. Continuamos con mejora la calidad de los productos sanguíneos. La hemovigilancia también juega un papel esencial en la mejora de la calidad de los productos sanguíneos.
a través del monitoreo constante de las transfusiones y la recopilación de datos sobre los efectos adversos. Se puede identificar fallos en la cadena de suministro, en la conservación o en el proceso de donación que podrían comprometer la seguridad de la sangre. Continuamos con trazabilidad de la sangre y componentes sanguíneos. La hemovigilancia está estrechamente relacionada con la trazabilidad de los productos sanguíneos, lo que implica seguir la sangre desde su donación hasta su transfusión. Este sistema permite rastrear cualquier producto sanguíneo en caso de un incidente, asegurando que los profesionales puedan actuar rápidamente y de manera efectiva ante cualquier complicación. Seguimos con el cumplimiento normativo y regulaciones. La hemovigilancia también es crucial para el cumplimiento de normativas y regulaciones internacionales sobre la seguridad de la sangre y la transfusión. Muchos países exigen sistemas de hemovigilancia como parte de su legislación para garantizar que se mantengan estándares elevados en la práctica de la transfusión y se minimicen los riesgos para los pacientes. Encontramos recolección y análisis de datos. La recopilación sistemática de datos sobre eventos adversos relacionados con transfusiones es una herramienta clave en la hemovigilancia. Los datos recopilados pueden ser utilizados para realizar estudios epidemiológicos que ayuden a entender mejor los riesgos asociados a las transfusiones y a desarrollar mejores prácticas y protocolos para la gestión de la sangre. 7. Optimización de recursos sanguíneos. La hemovigilancia no solo se centra en la seguridad, sino también en la eficiencia del uso de la sangre. Mediante el monitoreo de las transfusiones y la evaluación de su efectividad, es posible optimizar el uso de los recursos sanguíneos, asegurando que se utilicen de la manera más adecuada y evitando el desperdicio. Fortalecimiento de la confianza pública, que es algo fundamental. La existencia de un sistema de hemovigilancia transparente y efectivo fortalece la confianza del público en la seguridad de las transfusiones. Los pacientes y la comunidad en general tienen mayor tranquilidad sabiendo que existe un sistema vigilante para garantizar la calidad de los productos sanguíneos y que previene cualquier riesgo potencial. Encontramos respuesta ante emergencia y brotes infecciosos. La hemovigilancia también tiene un papel crucial en situaciones de emergencias sanitarias o brotes infecciosos, al permitir un seguimiento detallado de la sangre y sus componentes. Puede identificar rápidamente posibles contaminaciones o problemas relacionados con infecciones y contribuir a una respuesta rápida y coordinada para evitar la propagación de enfermedades. Por último, tenemos la educación continua y mejora de prácticas médicas. ¿A qué va esto? Bueno, pues proporciona información valiosa que puede ser utilizada para la educación continua de los profesionales de la salud, al identificar áreas de mejora en la gestión de transfusiones. Se pueden actualizar los protocolos y mejorar las prácticas médicas, contribuyendo a una atención más segura y eficiente para los pacientes. Como ya vimos, esos 3 temas se engloban muy bonito. Veamos una conclusión rápida. La medicina transfusional es una disciplina esencial que, al integrar aspectos médicos legales, bioéticos y de seguridad, asegura la protección del paciente y la calidad del procedimiento. Los aspectos legales establecen un marco normativo que regula la donación, el uso de la sangre y el respeto a los derechos del paciente. La hemovigilancia, por su parte, refuerza la seguridad al monitorear y prevenir riesgos asociados con las transfusiones, contribuyendo a la mejora continua de los procesos. Finalmente, la bioética brinda un enfoque reflexivo para abordar dilemas complejos, equilibrando principios como la autonomía, la justicia y la beneficencia. En conjunto, estos pilares consolidan una práctica transfusional responsable, segura y éticamente sólida. Gracias por su atención.